En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos vosotros. Pues, queridos hermanos, muy buenas tardes a todos y sed bienvenidos a esta vigilia en la que, como Archidiócesis de Toledo, celebramos con gratitud el Día del Misionero Diocesano. Hoy nos reunimos para hacer algo muy sencillo, pero a la vez muy importante. Queremos poner rostro a la misión, porque cuando hablamos de misión corremos el riesgo de pensar en algo lejano, casi abstracto, como si fuera una realidad que sucede en otros lugares y que poco tiene que ver con cada uno de nosotros. Pero en esta tarde queremos recordar algo esencial. Nuestros misioneros diocesanos no están solos, ni trabajan aislados, ni representan solo su propia generosidad personal. Allí donde están, está también presente nuestra archidiócesis. Allí donde anuncian a Cristo, allí donde acompañan, allí donde sirven, allí donde escuchan, allí donde consuelan, allí donde entregan su vida, está también Toledo haciéndose presente. Un misionero diocesano lleva consigo mucho más que una maleta. Lleva una iglesia concreta, lleva una historia, lleva una comunidad que le envía, que reza por él, que le sostiene y que comparte su misión. Y por eso esta jornada no es solamente para admirar su entrega, sino también para tomar conciencia de nuestra responsabilidad. Porque la misión no es solo cosa de algunos, la misión es tarea de todos. Así, el grupo misionero que estamos empezando a dar sus pasos en la parroquia de San Julián, lo creemos, ¿no? Con ese nombre que nos hemos puesto, ¿no? Somos misión, ¿no? Y recordando nuestra vocación que nace del bautismo, ¿no? Desde el momento de nuestro bautismo todos somos misioneros, todos somos misión. Nuestro compromiso aquí, desde nuestras parroquias, desde nuestras comunidades, es sostener a nuestros misioneros en la oración, es interesarnos por su vida y por su trabajo, es sentir como propias sus alegrías y sus dificultades, y es ayudar también económicamente en la medida de nuestras posibilidades para que esa presencia evangelizadora pueda seguir dando fruto. Y permitidme que lo diga también desde mi propia experiencia personal. Durante 4 años tuve la gracia de ser misionero en la prelatura de Mellobamba, en Perú. Y si algo aprendí allí, entre tantas cosas, es que los misioneros no son superhéroes, que los misioneros no son hombres o mujeres excepcionales, ni personas con cualidades extraordinarias, ni cristianos de una categoría superior, ¿no? Son sencillamente hombres y mujeres disponibles. Yo mismo pude comprobar que Dios no llama a los perfectos, ni a los más preparados, ni a los que parece tenerlo todo resuelto. Dios llama a quienes con sus límites, con sus miedos, con sus pobrezas incluso, se atreven a decirle: aquí estoy, envíame. Dios llama al que está disponible. La misión no nace de sentirse capaz, nace de fiarse. Y quizás esta noche, al escuchar los testimonios que vamos a compartir, alguno pueda pensar: yo no podría. Y seguramente ellos mismos también lo pensaron alguna vez. Pero cuando uno se pone disponible, el Señor hace el resto. Esta tarde vamos a tener la alegría de escuchar a 2 hermanos que encarnan esta disponibilidad misionera de manera muy distinta, pero profundamente complementarias. Escucharemos al padre Venuste,
nacido en Ruanda y hoy párroco de Pepino, cuya propia vida es ya testimonio de una Iglesia universal que se enriquece mutuamente. Y escucharemos también al Padre Miguel Ángel, nacido en el Toboso, misionero espiritano e incardinado en una diócesis de Tanzania, llevando hasta allí el rostro y el corazón de nuestra tierra. A través de ellos, hoy el Señor quiere hablarnos. Abramos el corazón, escuchemos con atención, demos gracias por su entrega y pidamos al Señor que siga suscitando en nuestra archidiócesis hombres y mujeres disponibles para la misión. Porque la mies sigue siendo mucha y Dios sigue llamando. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor. Buenas tardes. Como cada año celebramos el Día del Misionero Diocesano. Y este año los misioneros que nos van a acompañar para compartir con nosotros su testimonio vienen de África, los dos. Uno nacido allí y otro que nacido en Toledo, pero que con destino allí. El primero que compartirá su testimonio con nosotros será el padre Venuste Minani, nacido en Ruanda el 6 de octubre de 1964. Desde hace 26 años se encuentra en España incardinado en nuestra archidiócesis. En la actualidad es el párroco de Pepino. Padre Venuste, cuando quiera. Bueno, tengo el gusto de saludar a don Francisco, nuestro pastor, a don Braulio y a don Ángel Rubio, obispos que nos acompañan pues en esta jornada del misionero diocesano. Y llevo 26 años en esta diócesis, no creo que vaya a dar un testimonio nuevo. Todo lo que voy a contar es algo conocido, pero algo quizá que pueda ayudarnos a entender que la misión se puede vivir pues, de muchas maneras, de muchas formas. Miguel Ángel está en Tanzania, un país fronterizo con el mío, ¿no? Y yo estoy aquí. Llevo ya desde el año 2000. Y soy sacerdote de la diócesis de Butare, en Ruanda, en el sur de Ruanda, desde el año 93. Y mi vocación, pues sacerdotal, nació en el seno de mi familia y se fortaleció en el seminario menor y maduró en el seminario mayor, pero en medio de un contexto especialmente pues difícil, pues marcado por la guerra iniciada en el año 90 y culminada pues con el genocidio contra los tutsis en el año 94. Pues aquella tragedia nos obligó a exiliarnos en el país pues vecino, el Congo, en julio del año 94.
y donde vivimos situaciones muy duras hasta que en el año 98 pudimos salir con vida, pues gracias a la providencia de Dios. Y desde el Congo pasé por Uganda. Recordáis que en Uganda tenemos los mártires de Uganda, ¿no? Son mártires. Y luego más tarde por Kenia, antes de llegar finalmente pues a España. Y en Kenia trabajé en la pastoral de refugiados de la región de los Grandes Lagos de África, que son Ruanda, Burundi y Congo. Y era una misión muy exigente y desarrollada pues en condiciones muy precarias. Yo acompañaba espiritual y humanamente a personas que habían perdido casi todo. Y mi llegada a España pues forma parte de una historia marcada por la providencia divina y por el deseo de servir a la Iglesia allí donde fuera necesario y también por la necesidad de encontrar un lugar seguro después de las dramáticas situaciones y circunstancias vividas en mi país y en el Congo. Pues tuve que huir de la persecución y no vine buscando comodidad, sino con el deseo de continuar mi ministerio sacerdotal al servicio del pueblo de Dios. Diría que yo vine, especialmente estoy evangelizando, soy misionero, estoy evangelizando. Y me alegró muchísimo que pueda servir pues, a algo. ¿Y cómo fue mi llegada, cómo fue mi acogida en el Archidiócesis de Toledo? Pues en aquel contexto, el día 15 de diciembre del año 98, escribí al arzobispo de Toledo solicitando ser acogido en esa diócesis para colaborar en labores pastorales. El arzobispo era don Francisco Álvarez Martínez, que en paz descanse. Y estaba mirando esta mañana toda la documentación que conservo, y conservo el original de la dicha carta que le escribí, ya que fue enviada por fax. Y posteriormente, gracias a la mediación del nuncio apostólico, el arzobispo Monseñor Giovanni Tonucci, era nuncio apostólico en Kenia, y este dirigió una carta pues, al arzobispo de Toledo el día 1 de abril del año 1999. Y la respuesta de don Francisco Álvarez Martínez fue emitida el día 10 de septiembre del año 99. Y finalmente, en el año 2000, y gracias a la generosa acogida de don Francisco, fui recibido pues, en la Archidiócesis de Toledo. Y los comienzos no fueron fáciles, pues llegar a un país distinto supone adaptarse a una nueva cultura, nuevas costumbres y una manera diferente pues, de vivir la fe. Sin embargo, desde el primer momento encontré pues, en la diócesis una acogida profundamente humana y eclesial. Quiero decir que nunca me sentí extranjero, sino sacerdote pues, y hermano. ¿Y cuál ha sido el servicio pastoral que he aportado en estos 26 años a la diócesis? Mira, a lo largo de estos 26 años, pues he servido en distintas parroquias. Estuve en Puente del Arzobispo, donde fue recibido por el sacerdote don Antonio Lobato Rivera, que está ahora en Talavera, en el hospital. Y cuando se marchó a Argentina, le sustituyó don José Carlos Arellano Ortega, que está aquí, que nos acompaña, mi hermano, que como suele decir Emilio Palomo, que somos hermanos. Y
yo viví con él en la misma casa de Puente del Arzobispo, siendo vicario parroquial, y de él aprendí efectivamente pues cómo vivir en España, cómo integrarme en la Iglesia española. Aprendí mucho de él cómo desarrollarse. Sobre todo me enseñó que la fraternidad y la acogida es algo fundamental en la sociedad. Y además de que su vida pues, me enseñó también mucho a amar a esta iglesia diocesana, a amar a la iglesia y a dedicarme pues, a entregarlo todo. Y por eso aprovecho este momento para decirle, José Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu vida, por tu testimonio, por tu entrega. Muchísimas gracias por tu amor a los hermanos y por tu saber estar siempre. Y luego estuve también de párroco más tarde. La primera vez que fui párroco en Azotán, en Navarre-Morarejo. Y recibí el nombramiento de don Francisco el día 1 de agosto del año 2002. Y más tarde fui enviado al Corea de Tajo, Irreversial, el 25 de julio del año 2003, y allí estuve 10 cursos. Y actualmente estoy en Pepino y sus 12 urbanizaciones, donde tengo la parroquia de Pepino, de la Inmaculada Concepción, pero tengo 2 urbanizaciones, el Chaparral y Prado del Arca, que tienen capillas, y luego tengo también una residencia de ancianos donde asumo las tareas de capellanía desde el año 2013. ¿Y qué puedo decir, queridos hermanos? Mira, la diócesis también me abrió las puertas del ámbito educativo porque he tenido la oportunidad de ejercer la docencia en el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, con sede en Talavera de la Reina. Y en ese instituto he podido dar las clases de historia de la Iglesia, sacramentos en general, sacramentos 2, penitencia, unción de enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Y también he podido dar pues, la asignatura de liturgia. Y en la actualidad, desde el año 2024, imparto también las clases de religión en el Colegio Fernando de Rojas de Talavera, ya en secundaria. Y dentro de lo que he podido hacer como misionero, y también en el Tribunal Eclesiástico, desde el año 2017, asesoro a las partes que piden nulidad matrimonial. Y es un trabajo también, un servicio muy importante en la sociedad en la que vivimos, en la que los matrimonios tienen necesidad pues, de encontrarse con la verdad y la justicia. Y es un trabajo que se hace siempre con mucha misericordia. Y en el ámbito pastoral también don Francisco, nuestro arzobispo, me nombró pues, arcipreste de la Sierra de San Vicente. También es un ministerio hermoso, donde un sacerdote se preocupa de otros sacerdotes, donde se entrega, donde siempre se preocupa de organizarlos y de visitarlos y de vivir la pastoral diocesana, pero en comunión con la Iglesia nuestra. Así que quería también dar las gracias a don Francisco, a todos mis obispos, mis superiores, por contar conmigo. Es una alegría inmensa poder sentirme útil en esta iglesia pues, diocesana, en esa iglesia que es mi iglesia, porque don Braulio, en el año 2013, le pedí incardinarme, don Braulio, lo recuerda, ¿verdad? Y me incardinó. O sea, ya soy parte
parte de esta diócesis. Yo moriré sirviendo a esta diócesis y lo firmé. Esa diócesis que me ama, pero también a la que yo amo con todo mi corazón y con todo mi ser. Y si tuviera que resumir lo que he aportado a esta diócesis, diría que ha sido sobre todo disponibilidad, sencillez y deseo de servir con fidelidad. Y si en algún momento, por mi fragilidad humana, no he sabido estar pues, a la altura de lo que se esperaba de mí, pues le pido a Dios que sea misericordioso e indulgente conmigo. Y termino con el último punto, que consiste en saber qué me ha aportado la diócesis. ¿Qué me ha aportado la diócesis? Mira, mucho ha sido lo que yo he recibido, muchísimo, mucho mayor ha sido lo que yo he recibido. Pues la diócesis de Toledo me ha regalado pues una verdadera familia sacerdotal, algo especialmente valioso para mí después de la guerra y el genocidio de Ruanda, en los que perdieron la vida tantos sacerdotes. Y aquí he encontrado acogida, confianza, oportunidad de crecimiento humano, espiritual e incluso académico. Diría gracias a don Braulio que me mandó estudiar. Don Braulio, muchísimas gracias porque me autorizó a hacer estudios de licenciatura en Historia de la Iglesia y también en Teología Fundamental. Así que me ha servido muchísimo para acercarme más a esta sociedad, a esta diócesis, para poder servir mejor. Muchísimas gracias. Y en esta iglesia he podido desarrollar plenamente mi vocación y sentirme parte pues, de una comunidad viva, fraterna y profundamente acogedora. Solo puedo expresar mi gratitud a los arzobispos de Toledo que me han acompañado pues, en este camino. A don Francisco Álvarez, que me acogió, a don Antonio Cañizares, a don Braulio Rodríguez Plaza, que me encardinó plenamente en la diócesis el 25 de julio del año 2013, a don Francisco, nuestro arzobispo, que sigue contando conmigo para aquello en lo que pueda servir. Pues permanezco simplemente siempre disponible para la Iglesia y para su misión. Por eso, después de tantos años, Toledo ya no es solamente un lugar de misión para mí, es también mi casa, es también mi hogar. Y hoy doy gracias a Dios por todo lo vivido y por todas las personas que han formado parte pues, de este camino. Este es mi testimonio que puedo dar en este día de misionero diocesano, como misionero evangelizador aquí en España, en Toledo. Vamos a todos a pedir que Dios siga llamando, tocando el corazón de muchos, no solamente sacerdotes, sino también laicos, para que pueda dar y entregar su vida por el Evangelio allí donde sea necesario. Muchísimas gracias, que el Señor nos proteja y nos ayude a vivir esta vida que nos toca vivir ahora. Dispuesta a lo que quieras.
marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y ahora compartirá con nosotros su testimonio el padre Miguel Ángel Lozano Martínez Santos, nacido en el Toboso el 30 de junio de 1950. En la actualidad es sacerdote de la diócesis de Mbulu, Tanzania. Está asociado a los misioneros espiritanos. Cuando quiera. Buenas tardes. Señores obispos, yo el que me acuerdo más es de Ángel, don Ángel, que en mis tiempos de por aquí ya estaba con la catequesis, no sé qué. Qué tiempo, ¿verdad? Doy gracias al padre Venuste, por el testimonio que es como somos como vientos contrarios. Él vino del viento para acá y yo vine con el viento del Espíritu para allá. Y él encardinarse aquí y yo encardinarme allí. O sea que somos aquí complementarios. Pues vale, habéis oído mi nombre, nací en el Toboso, estuve en el seminario de Toledo hasta segundo de teología o estudios eclesiásticos se llamaba entonces. Y me fui. Estuve por otros sitios por ahí y a través de las misiones del Espíritu Santo me fui en el año 80 a África, a Tanzania, con lo cual llevo allí ya 46 años. He estado en 2 diócesis allí diferentes y en dos situaciones muy diferentes. La primera diócesis se llama Arusha y estuve 12 años con un pueblo que se llama los Masái. A lo mejor lo habéis visto por televisión, estos que saltan mucho y tal y cual. Y fue mi primera experiencia misionera, dura, rica y con frutos. Yo viví durante 3 años, entre otras cosas que hice por allí. En una situación nueva, me mandaron allí al último rincón de Tanzania, limitando con Kenia, donde no había habido todavía presencia misionera, presencia de la Iglesia. No había nada de estructura eclesial, ni referencias, ni nada. Llegué allí, complicado, la gente me pregunta siempre, ¿tú llegas a un sitio, qué haces? Pues yo qué sé, encontrarte con seres humanos que tienen su cultura, tienen su fe, tienen sus creencias, tienen la familia, claro, pero te encuentras con otra situación a la que estás acostumbrado. Yo allí durante los 3 años viví en una familia masái que me acogió. Yo estuve por allí intentando buscar a ver dónde hacer mi primera residencia. Y era un señor que los masáis son polígamos. Entonces yo viví durante 3 años con una familia que era el señor, se llamaba Olemembe, con 13 mujeres. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que todas las mañanas nos levantábamos y tal. Él me enseñó a rezar por las mañanas. Se levantaba, salía, tienen unas chozas, son planas,
hechas con estiércol de vaca. Y bueno, dormíamos allí. Y siempre que salíamos, él salía y todos los niños, tenía 60 hijos. Todos los niños venían a poner la cabeza y él ponía las manos. Yo me acostumbré también a poner la cabeza que me bendijera para el día. Y rezaba con él. La oración era al sol que amanecía, decirle gracias. Y detrás del sol estaba Dios. Y con esa bendición, pues mira, funcionaba. Y claro, en aquella situación, predicar la palabra de Dios, yo estoy en lo que ha leído el padre Enrique, del mandato de Jesús de ir por el mundo a predicar el Evangelio. Y en esa situación me muevo yo. O sea, en la parte de la Iglesia, en la parte del Concilio Vaticano II, de agentes, ir fuera, enviado a sitios de misión, donde no se ha oído el Evangelio. Y en las 5 misiones que he estado hasta ahora han sido así, empezar de cero, con diferentes gentes, diferentes situaciones, pero de cero en todo, en conocimiento de la misión y en medios. Total que con los Masái fue muy complicado. Había gente, había hambre de Jesús, del Evangelio. Y en las primeras situaciones pues empezábamos catequesis por las noches, allí por las noches, por el día están con el ganado, entonces por las noches yo puse un foco, cuando tuve un coche ya, un foco por las noches y allí hacíamos la catequesis, que era el tiempo libre que tenían. Pero claro, llegaba el momento del bautizo. No sé qué haríais vosotros, no lo sé. ¿Bautizas al hombre con las 13 mujeres? Porque todos quieren ser bautizados. El obispo Denis, un norteamericano que era allí, tuvimos problemas porque él decía que sí. El obispo Denis decía que, y con los espiritanos de aquel tiempo, sobre todo norteamericanos, tenían libros, que defendían el bautizo de la poligamia, poniendo condición de que no siguieran cogiendo más mujeres. Y bueno, y así seguimos. Allí mandaban incluso enviados de Roma a ver qué hacíamos allí bautizando a polígamos. Pero bueno, así pasé los tres primeros años, catequesis y formando las primeras comunidades de nuevos bautizados. Y fue muy bonito porque yo me había ido allí a Tanzania siendo laico. Yo terminé la teología, terminé todo en Barcelona y en Granada con los jesuitas y me fui, pensando que donde yo iba no había comunidad. Al cabo de bautizar los primeros grupos allí, después de 2 años yo y 5 años el que me había precedido, bautizamos los primeros grupos y la misma comunidad de masáis fueron al obispo a pedir que me ordenara para seguir el proceso de formación de la Iglesia. Porque claro, cuando yo dije, ahora necesitamos un sacerdote aquí para que nos dirija la Eucaristía y tal, ¿y qué hacemos? Y ellos mismos dijeron, pues tú, y vale, pues venga, mira al obispo a decirles. Y el obispo, al cabo de 3 años, me ordenó. Entonces, por eso soy sacerdote diocesano de allí, que luego al cambiarme de diócesis, pues el otro obispo también me ha recibido así. Y bueno, aquello fue una situación preciosa, porque era un pueblo que no es fácil de convencer, pero al mismo tiempo la Iglesia o el Evangelio trae mucha revolución en la vida o la cultura que tienen allí. Por ejemplo, tienen 2 cosas que nos enfrentamos y nos hizo la vida muy difícil. El primero era que hombres y mujeres no pueden estar juntos para comer, para cantar, para bailar, Entonces, en la iglesia, cuando empezamos, nosotros decíamos que no había división, que teníamos que cantar todos y tal y cual. Entonces, era la risión
la risión de la sociedad aquella. Mirad esos hombres, ahora cantan con las mujeres. Una cosa pequeñita. Nos hizo muy difícil la convivencia. Con el tiempo se acostumbraron y tal. Y otra cosa era difícil, era que allí tienen como una paga revolucionaria al hechicero de la tribu, de la zona. Entonces, al hacerse cristianos, decían que nosotros ya no podemos pagar al hechicero. Y entonces el hechicero venía a nosotros. Oye, me estáis fastidiando el mercado. Ahora ya los cristianos dicen que no me van a pagar. Digo, pues mira, es una opción suya, a ver qué... Así empezó otra cuestión de maldiciones, dificultades, porque la gente tiene mucha fe a las maldiciones del hechicero. Y fue un trabajo inmenso convencer, dialogar, hacer amistad con el hechicero para que respetarnos. Vamos a respetarnos y tú te sigues con lo tuyo, yo sigo con lo mío. Tal punto que luego, al cabo de esos años, terminó pidiendo el bautismo y hoy se llama Miguel como yo. Ya es muy mayor también, claro. Y las primeras comunidades de allí fueron muy ricas con esas condiciones de que era de polígamos. Con el tiempo se ha ido rectificando la cosa y hoy día ya con los masái, depende de las zonas, pues ya seguimos un poco la doctrina, la moral y la situación que tenemos de la Iglesia. No es fácil, no es fácil. Y la Iglesia cuando da una respuesta y exige una moral y tal, pues hay que tener en cuenta muchas cosas. Un hombre que tenga 13 mujeres o 2 y elija una, esa una no puede casarse ya. Pero al mismo tiempo los masái piensan que una mujer su función es tener hijos. Entonces la mujer va a seguir teniendo hijos, y de cualquiera. Pero los hijos van a ser del marido. Muy curioso. El marido se muere, deja a las mujeres allí, seguirán dando a luz a otros hijos y son del muerto. O sea, son hijos del marido. Bueno, esa situación, además de aprender la lengua, eso otra situación que nos enfrentamos los misioneros en estas latitudes de África. Tanzania tiene 120 tribus, 120 idiomas. O sea, que te cambias de parroquia o de diócesis y las lenguas son otras. Tienes que aprender otra. Masái llegué a hablarlo bastante bien. Con otros misioneros pues hicimos un libro de liturgia, catecismo, en las lenguas de Masái. Y ahora estoy con otros pueblos, 2. Ahí los masái hasta... ahora estoy con un pueblo que se llama los Wairak, que vienen de Irak, de Mesopotamia, de por ahí. Tienen su propia lengua, sus propias costumbres. No son polígamos, fueron polígamos, pero hoy día ya no. Y luego estoy también con la tribu de los Hadza, que son bosquimanos. Viven en el bosque sin casas y sin nada. Entonces el obispo en el año, cuando terminé una estancia, me envió a empezar la 5ª misión que he empezado. A veces con otros y esta última yo solo. Miguel, allí queremos empezar una nueva misión, allá en las montañas donde no hemos llegado todavía y tal. ¿Te puedes ir? Pues vale. Me fui. No sé, eso es todo, yo no lo sé. Yo a las monjas de mi pueblo, que son de clausura, les digo, debéis de rezar mucho por mí, porque de pronto una cosa que lo veo complicado, luego se me hace fácil y acepto así como, y para allá me voy. Ya. Lo más curioso que ya, porque el tiempo se va, una situación límite. Los misioneros no sé por qué, sobre todo en África, los que estáis de misioneros en Latinoamérica, yo no sé, es otra situación. Pero en África coincide que las misiones siempre son en situaciones extremas de pobreza, de abandono, donde no hay ningún tipo de servicios.
sanitarios, de educación, nada, ni carretera, ni agua. No sé, te encuentras en una situación complicadísima que tú primero te formas tú a ver cómo vives allí y luego ya lo extiendes al pueblo, ¿no? Bueno, pues en la misión que estoy, me dijo el obispo, vete allí, ya sé que tienes edad, que no sé qué, pero haz la estructura de la iglesia, en edificios y en comunidades. No te olvides de las dos cosas, ¿vale? Pero claro, me encuentro con este pueblo de los bosquimanos. Son primitivos totales, con una lengua complicadísima del clic. Ellos hablan con la garganta, el clic, todo. Y muy abandonados. Nada de gobierno, de tal, nada. Allí no ha llegado nadie. Empecé a visitarlos, a vivir con ellos. Hasta hoy día estoy con ellos. Y la palabra de Dios, cómo fomentarla allí, cómo inmiscuirte allí. La palabra de Dios, a ver cómo puede ayudar a esta gente, ¿no? Cómo puede decir yo quiero a Jesús. Ellos tienen el sol es su Dios, Padre, la luna es su diosa madre y las estrellas son sus hijos, sus hermanos. Cada vez que muere alguien, estamos allí esperando, por la noche esperan ver una estrella nueva y dicen, ya ha llegado. No sé cómo ven una estrella nueva, pero bueno, la identifican y dicen, bueno, pues es Francisco que murió ayer ha llegado. Ya está. Son cazadores, viven de los frutos y las raíces de los árboles y su vida cambia ahora porque la agricultura, los agricultores y el turismo han llegado allí. Con lo cual, pues no sé, sus costumbres y su propia vida tal, pues ha cambiado mucho. Ya no pueden vivir de esa manera y la iglesia estamos con ellos alimentándolos, porque se mueren de hambre. No hay el gobierno, cuando vamos al gobierno, pero que esta gente que pase y tal, nos dice que cultiven, que sean pastores, pero bueno, no pueden, no están acostumbrados y tienen una historia científica de que no pueden. Para mí me enseñan mucho allí, estos, porque por un tema evolutivo, de la evolución, su cerebro está parado en hace 10.000 años, cuando todo el mundo éramos bosquimanos, vivíamos del bosque, todavía no existía la agricultura, ni existían las cosas domésticas, están parados allí. No pueden pensar en mañana ni pensar en acumular, no pueden. Le propongo, yo os pongo cabras y los 3 cabras no las comemos, porque no pueden estar para mañana, hay que comerlas hoy. Y acumular, decir, ahora que hay un buen tiempo, podemos hacer, yo qué sé, almacenes de carne, almacenes de alguna manera buscar hierbas de los árboles y tal, y luego cuando no haya nada, pues lo sacamos. Y en mi tierra lo ponemos debajo tierra y tal. ¿No? ¿Para qué nos hablas de mañana? Digo, bueno, pues entonces os voy a enseñar el Padre Nuestro, que dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y ya está. Y a vivir de la providencia y ya está. Mira, me pregunta la gente, ¿a cuántos ha bautizado de estos? Pues claro, la función es esa, ir y predicar y bautizar, hacer seguidores de Jesús. Pues yo llevo ya muchos años con ellos y no he bautizado a nadie. Todavía nadie me ha pedido, porque estamos en una situación de pobreza brutal, donde intentamos primero que coman y luego, bueno, pues con gente que ayuda y tal y cual, pues estamos intentando ahí llevarlo. Soy el último misionero europeo de la diócesis. Allí no hay más. No hemos recibido hace años, había agustinos, había capuchinos de Suiza, había franceses, había, bueno, de varias que era
una iglesia universal, vamos, allí todos a la una, intentando cada uno en un sitio por allí. Pero bueno, todo eso se ha ido apagando, había norteamericanos, y yo en esta iglesia concreta yo soy el último europeo de la iglesia local allí. La iglesia misionera de aquí de Europa, el apoyo que hacemos allá, en general África. Más bien ahora hemos creado un clero indígena numeroso, bien, de congregaciones. Por ejemplo, el año pasado en la diócesis de Mbulu, pues se ordenaron 16. Este año ordenamos a 15. Bueno, y así van ocupando sitios, parroquias y tal, donde yo empecé, estas misiones donde yo he pasado eran extensiones enormes. Hoy día cada misión son 4 o 5 parroquias. O sea que la iglesia va continuando pero todavía quedan estos sitios extremos, abandonados, y para eso estamos los misioneros, para ir a los sitios más abandonados, donde nadie quiere ir y tal. O sea, en 3 de las misiones que yo he estado, o que me mandaron allí, era porque nadie quería ir. Nadie quería ir allí, porque eran situaciones muy lejanas, muy extremas, muy abandonadas y tal. Pero bueno, gracias al Espíritu Santo, gracias al envío que notamos dentro como vocación, pues no hemos mirado. O sea, llegó el nuncio de su santidad a hacernos una visita enviado por el obispo de la diócesis. Y el padre Pepe y yo, que estábamos allí, llevábamos poco tiempo. Vivíamos en una tienda de campaña, esperando, pues bueno, poco a poco podernos hacer una casita o lo que sea para seguir. Así empezamos. En otro sitio con los masellos, en otro sitio yo empecé con una caravana, una roulotte. Allí empecé a vivir, allí hasta que me cambié a vivir con ellos. Entonces el señor nuncio, cuando llegó allí, pidió la capilla para rezar. Le dijimos, no tenemos capilla. Estamos empezando. Entonces se fue allá a un rincón por allí, como buscó debajo de un árbol, donde nosotros hacíamos un poco nuestra oración, debajo de un árbol. Y allí estuvo allí rezando y tal y cual, y volvió y se dirigió al señor obispo. No puede ser que envíes aquí a esta gente que estén así, no sé qué, tal. Yo voy a ir y a través de las misiones pontificias te voy a mandar dinero para que les hagas una casa, le hagas una iglesia. Digo, mira, al final el viaje del señor nuncio tuvo su mérito, tuvo su fruto. Nos envió un dinero a través del obispo, claro, para hacer una casita, para poder cambiarnos porque además era un sitio donde la malaria mataba a mucha gente. Vale, pues nos enfrentamos con eso. Yo he hecho muchas escuelas, hemos hecho hospitales, hemos hecho proyectos de agua, tal. Y ahora mismo, cuando me he venido para acá, estábamos en la zona que en 25 kilómetros a la redonda no tenemos servicio sanitario. Entonces, a través de aquí, de gente de aquí y tal, hemos empezado un proyecto de hacer un dispensario, una clínica móvil para mujeres y niños y una ambulancia, si puede ser. Así vivimos. La gente me pregunta, cuando estás por ahí, que tu salud, ¿qué pasa y tal? Pues confiando en Dios. Hasta ahora no he tenido así cosas graves ni nada, o sea, pero Dios me protege. Comidas, tal, de muchas maneras, y no acostumbrado y tal. Bueno, pues he estado con los masái allí matando una cabra, matando una vaca, y lo primero que hacen es asfixiarla para que la sangre se junte aquí en esta parte de aquí. Entonces la abren y aparece la sangre allí toda, entonces todos salen a beber sangre. Y yo con la barba y tal y cual, venga, a beber sangre. Salía yo con la barba allí, llena de sangre. Pero es que luego siguen, sacan los riñones, lo parten y dicen, venga, come. Vale, a comer riñones, venga. Están buenos, ¿eh? Bueno, queridos hermanos, yo creo que ya es tiempo de... Esta es la vida del misionero ad gentes.
que vamos a sitios donde no se conoce el Evangelio. Es una aventura. Junto con la fe, junto con la vocación, no deja de ser una aventura. Y enseñar el Evangelio en una situación donde no hay referencias de la Iglesia, no tienen nada de referencias. Enseñar el Evangelio como riqueza de vida y como una buena nueva que nos trae una vida de fraternidad, de tal, es otra aventura. O sea que ahora mismo estoy yo ahí en una zona allí de la montaña con unos 10 hombres y unas 15 mujeres o por ahí, enseñando el Evangelio. No acudimos al Antiguo Testamento, tal. Empezamos directamente con la buena nueva del Evangelio, de Jesús. Y bueno, pues es una aventura. Y os digo una cosa, ahora que estamos en tiempos de Pascua, toda la vida de Jesús la aceptan, más o menos. Toda la vida de Jesús la aceptan hasta que llegamos a la resurrección. Predicarles la muerte y, bueno, todo, hasta a veces con métodos para gente que no sabe leer ni escribir, con dibujos, ¿ven? Los misioneros se lo inventan allí cómo hacerlo. Pero llegamos a la resurrección y mucha gente se echa para atrás. De los que tengo ahora mismo, hay gente ya que se está preguntando, no, Padre, ¿esto de verdad? ¿De verdad Jesús resucitó? ¿Quién lo resucitó? ¿Y quién lo vio? ¿Y dónde está? Si le dice, está vivo, pues bueno, a ver. Al final digo, no, está en las comunidades de base que intentamos formar allí. Pues vale, Padre, enséñanos una comunidad, y esto va también para nosotros aquí, es una comunidad que viva realmente eso que predicas, lo que sería la vida cristiana, vivida en comunidad. ¿Cómo sería? ¿Qué ideal? ¿Qué utopía es eso? Claro, yo fui por las comunidades que tenemos por allí, digo, mirad, esta gente está buscando una comunidad donde yo los traiga para que vean cómo vivís, cómo os ayudáis, cómo sois solidarios, cómo resolvís los problemas de la vida de otra manera al mundo. Os digo la verdad, no he encontrado todavía dónde llevarlos. Encontrar una comunidad que realmente esté viviendo el Evangelio a tope y que se vea, porque están como adaptados ya a la liturgia, está todo más basado en la liturgia tal y cual, que en una vida que intentamos que sea comunitaria, que se ayuden, que los dividimos en familias y cada familia es una comunidad que debe vivir la vida cristiana. Y ahí estamos, intentando que el Evangelio que Jesús nos dijo que fuéramos a predicar llegue a todos los pueblos, a toda la gente, aunque sea en lugares remotos, como los que yo he vivido. Muchas gracias no sé, hoy para mí, y termino con esto, es como volver a las raíces de Toledo. Yo salí de aquí, me formaron aquí, me formasteis, vamos. Los primeros tal, aunque luego ya terminé con los jesuitas, pero es como volver a decir, bueno, pues la fe que me envió a mí a ir a estos pueblos, la recibí aquí, de mis padres, de mi pueblo, de la diócesis, de los sacerdotes que yo conocí unos u otros en el seminario, y os doy las gracias. Tengo que dar gracias a la diócesis de Toledo porque yo soy de aquí, vamos, a pesar de todo. Y después de todo esto, de haber venido con mi compañero Pedro, yo era del curso de Pedro. Pero claro, fue en segundo o en tercero, es que ya no me acuerdo. Segundo. El segundo lo dejamos él solo. Nos fuimos por ahí, yo aquí, Luis y Hermenegildo a Madrid, y lo dejamos solo. Por eso el otro día me pedía, ven por favor, que tú eres el que está por aquí para que me acompañe. Pues aquí estoy. Ha sido una suerte acompañarlo, volver aquí a contactos y tal, y presencia con vosotros aquí, y espero que seguir con estos contactos y tal, que al fin y al cabo son los que me dais la fe, el valor y las ganas de seguir sirviendo a Jesús de esta manera. Muchas gracias.
Pues después de escuchar estos testimonios, nos queda una certeza, que la misión está viva, que la misión tiene rostro, tiene nombre, tiene historia concreta. Y a través de tantos misioneros diocesanos, nuestra archidiócesis de Toledo sigue anunciando a Cristo en distintos lugares del mundo. Esta tarde hemos recordado también que ellos no están solos, que detrás de cada misionero hay una iglesia que envía, una iglesia que acompaña, una iglesia que sostiene y una iglesia que reza. Y eso es precisamente lo que vamos a expresar ahora de la forma más plena, celebrando la Eucaristía presididos por nuestro arzobispo. En este altar vamos a hacer presentes a todos nuestros misioneros diocesanos. Pediremos por quienes sirven con alegría, por quienes atraviesan dificultades, por quienes viven con cansancio y por aquellos que cada día renuevan su sí en silencio al Señor. Los pondremos en el altar junto al pan y al vino, pidiendo para ellos fortaleza, esperanza y fidelidad. Y pediremos también por nosotros, para que el Señor nos conceda un corazón disponible, porque la misión comienza ahí, en un corazón que sabe decir, aquí estoy. Que María, estrella de la evangelización, acompañe a todos nuestros misioneros. Terminemos esta vigilia rezando juntos el Padre Nuestro y así nos preparamos para celebrar la Santa Misa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que enviaste al mundo tu Hijo como luz verdadera, derrama el Espíritu prometido para que siembre continuamente la semilla de la verdad en el corazón de los hombres y suscite en ellos la respuesta de la fe, para que todos, renacidos a una nueva vida por medio del bautismo, lleguen a formar parte de tu único pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor.